Buenas tardes, mi nombre es Marcos Castro, estudiante de la UNAM del programa de Ingeniería de Sistemas, del curso Física General, grupo 330. Aquí nos encontramos con el ejercicio número 5. Dice, establece las 3 leyes de Newton y cuáles de ellas se usarán en este problema. Las 3 leyes de Newton dice que son ley de inercia, ley de fuerza y ley de acción y reacción. En este ejercicio se usa es la acción y reacción. Segundo punto, en términos de tercera ley de Newton, la fricción-reacción aparece como una reacción a qué fuerza, acción. Aquí yo copié que la reacción se crea cuando la acción que es cuando se empieza a ejercer una fuerza, y de esa cantidad de fuerza es donde aparece la reacción, como un tipo de fuerza de igual magnitud que se ejerce en la dirección opuesta a la fuerza aplicada. O sea, cuando nosotros empujamos, esa misma empuje va a crear una fuerza sobre tal objeto que se devuelve de la misma magnitud. ¿Qué significa un sistema de equilibrio de fuerza? Es cuando la potencia generada por dos o más fuerzas sea igual a cero, que es como le mencioné antes. Una fuerza, por ejemplo, si empujamos una pared, esa misma pared nos está regresando la misma cantidad de energía, por eso nosotros no nos movemos, que queda igual a cero. O sea, se cancelan las dos fuerzas. Identifique los objetos involucrados en la figura. ¿Cuáles figuras? En las que les voy a presentar ahorita a continuación. En este caso se da es la fuerza aplicada, la fuerza de reacción, la fuerza de fricción, la fuerza neta, que ya expliqué antes en el otro video de qué se trataba, que la fuerza neta se obtiene mediante la fuerza aplicada más la fuerza de fricción, o sea, es la sumatoria de las fuerzas. La longitud del resorte, o sea, en reposo, la distancia elongada, que es la cantidad que se puede estirar, y la distancia comprimida, que es lo contrario, que la vamos a comprimir. Ubica el sistema de referencia en el cual le permite identificar las direcciones de las diferentes fuerzas involucradas, que es la que mencioné antes, así como la elongación y la compresión del resorte. Aquí está la fuerza que la persona ejerce sobre el resorte. Aquí está la fuerza que aplica más sobre el resorte. En este caso la L vendría siendo la longitud del resorte en reposo, o sea, un resorte en su estado de equilibrio. La distancia elongada, que es esta, que es cuando estiramos el resorte más allá de su estado de reposo. Y distancia comprimida es cuando la misma palabra lo dice, que comprimimos pero en la otra dirección. Es el diagrama de fuerza por cada uno de los objetos involucrados. Aquí podemos ver otra vez la gráfica donde se involucran las fuerzas. Número 7. Establezca las ecuaciones de equilibrio de fuerza a lo largo de las direcciones horizontales y transversales derivadas de los sistemas de referencia establecidos cuando uno de los objetos del problema. Bueno, aquí continuamos el ejercicio. En la siguiente figura se ilustra en una persona que tira alas de un resorte con una constante de K. La constante de K es la fuerza constante que se aplica sobre el resorte, llegado hasta una posición horizontal, donde la XE, que recordemos que es XE es la distancia elongada, o sea, la distancia estirada, es mayor a la distancia L, que es la que está en reposo. A partir de la anterior información, tenemos que hacer lo siguiente. El punto A, ignore la masa del resorte, o sea, el resorte no va a aplicar la masa, no importa cuál sea su peso. Y realice el diagrama de cuerpo libre. Para la persona y el resorte, indique las fuerzas que corresponden a pares acción-reacción y determine la magnitud y dirección de las fuerzas de fricción que se ejerce sobre el zapato de la persona. Bien. Las fuerzas que corresponden a los pares acción y reacción tienden a ser estas.
fuerza, fuerza aplicada y fuerza de reacción. ¿Cómo así? En esta flecha vemos que la figura del hombre está intentando alar el resorte en la dirección izquierda. Aquí se ve reflejada la F de fuerza aplicada y la fuerza de reacción, que es una F mayúscula por R, no vayamos a confundirla por F de rozamiento. La fuerza de fricción va a ser la misma cantidad, pero contraria a la fuerza que se está aplicando. O sea, mientras más estiremos el resorte, vamos a requerir más fuerza, pero una misma fuerza nos está devolviendo. Determina la magnitud. Para poder determinar la magnitud se usa esta fórmula, que es f de x, que aquí dice que para hallar, aquí se usa la ley de Hodge. La ley de Hodge dice que la fuerza de reacción tiende a ser igual a la constante menos k, porque recordemos que la constante es la dirección que el hombre en la que está jalando en la dirección contraria, donde no quiere ir el resorte. O sea, estamos estirando el resorte y el resorte quiere volver a su estado original, pero nosotros estamos jalando con una fuerza negativa de jalar. Aquí siempre va a ser que la constante viene siendo negativa por xc, que es la distancia elongada, o sea, la distancia que terminó recorriendo con ese estiramiento. Así se hallaría la magnitud. La dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza es esta, donde ponemos fuerza negativa, que es el movimiento que se está generando a la izquierda, que es opuesta a donde el resorte se está resistiendo. Fuerza de fricción, que es la fricción que hay entre el zapato y la tierra de la superficie que se está apoyando. Recordemos que vemos que la fricción se lleva en esta dirección, ya que como yo estoy jalando, el resorte quiere devolverse de la misma posición, o sea, me está jalando, y por eso la fuerza de fricción es hacia esta dirección. Más la fuerza de reacción, que es la que sostiene acá antes, como le mencioné anteriormente. Y la dirección en que de la fuerza de fricción que se ejerce en el zapato, y aquí lo expliqué, la dirección se va hacia la derecha. Vamos. En este caso ya sería lo contrario, pero sería exactamente el mismo método. Pero si lo contrario se ilustra en la siguiente figura, el resorte es comprimido, ya no es estirado, hasta una posición xc, que es distancia comprimida. ¿Cuál es la magnitud dirección de la fuerza de fricción? Aquí nos piden magnitud y dirección de la fuerza de fricción. Bien. En este caso aplicaríamos casi exactamente las mismas fórmulas. Aquí vemos la gráfica. Aquí vemos que aquí cambia la ubicación de la distancia y ahora ya no está siendo estirada, sino que ahora está siendo comprimida. Supongamos que de aquí a aquí era la distancia normal del resorte, pero como el personaje la comprimió, la distancia va reduciéndose. Esta es la distancia que se redujo. Aquí la fuerza aplicada es ahora hacia la derecha, en dirección de el resorte a su desplazamiento. Y esta es la fuerza de reacción, porque recordemos que el resorte también está devolviendo la fuerza. La fuerza de fricción también va en contra de la fuerza aplicada, recordemos eso también. Ya para este resultado sería casi las mismas fórmulas, excepto que en la dirección la fuerza ahora es positiva. ¿Por qué? Porque como va hacia la derecha, en dirección al resorte, menos la fuerza de fricción, más la fuerza de reacción, que aquí eso ya se explicó antes, como sostiene la constante por la distancia comprimida ahora. La fuerza de fricción también se obtiene más igual a la fuerza menos a la fuerza más la fuerza de reacción, será casi igual a 0. ¿Qué pasa si la fricción entre el suelo y el zapato se hace 0? Argumente su respuesta basándose en alguna de las leyes de Newton. Esto se basa más en lógica, ya que como expliqué en el video anterior del hielo, en el caso de que la fricción sea 0, solo quedaría la fuerza ejercida
y la fuerza de rozamiento, pero ya que como no hay fricción, o sea, no tengo un lugar donde aferrarme cuando voy a empujar el resorte, entonces básicamente la fuerza que estaría aplicando se estaría cancelando, ya que si yo intento empujar, por pura lógica, uno se resbala por el hielo, tu pie se desliza hacia atrás, no estás aplicando ni una fuerza, toda esa fuerza se disuelve, se cancela. Siguiendo leyendo sería, pero ya que como no hay fricción, eso significa que el hombre no podrá ejercer fuerza sobre el resorte, ya que su fuerza se anula por la falta de agarre de la fricción y su pie simplemente resbalaría, que es lo que lo acabo de mencionar. Para una constante de K, que la constante es la fuerza aplicada de manera constante de Newton sobre metro, que es 1.15 o 1,523 o 523 por 10 a la 3. Esto vendría dando básicamente 1523, pero como estamos hablando en unidades, ya que aquí la distancia L es igual a 0,8.1 metros. Realice la gráfica de la fuerza elástica de la función del desplazamiento, tanto para el régimen de compresión como en elongación, e identificar dichas zonas de la gráfica. Bueno, esto aparece más en la ley de Hawking, donde vemos aquí está el resorte, que esta es la distancia normal que se vería en reposo de la línea roja, y esta es la línea de la distancia XC, que es la distancia elongada o estirada. Acá vendría siendo la fuerza constante, que se está aplicando una fuerza de 1,523 por 10 a las 3 newton sobre metro. En el caso de la compresión sería exactamente lo mismo, pero en direcciones opuestas. Aquí vemos que ahora la distancia de compresión de XC, o sea, va hacia adentro del resorte. Aquí vemos que la constante de fuerza vendrá siendo la misma, pero en dirección ahora opuesta. Y bueno, señores, eso sería todo del curso Física General sobre tercera ley de Newton. Muchas gracias.